Cuando te enfrentas a un psicotécnico, lo primero que debes de saber es exactamente los factores que te van a medir. ¿Qué significa esto? Pues que no todos los psicotécnicos y en todas las oposiciones son iguales. Concretamente podríamos hablar de 5 grandes grupos. Serían, por un lado, factor numérico, por otro lado, factor verbal, razonamiento tanto concreto como abstracto, visoespacial y resistencia de fatiga. Básicamente, todos los psicotécnicos que encontramos en el mercado van a tratar estas 5 aptitudes. En principio, lo primero que debéis de hacer cuando vayáis a opositar es ver cuáles de esas aptitudes os piden en vuestra oposición. Evidentemente, la mejor fuente de información serán las bases de vuestra oposición. Os dirigís al boletín correspondiente donde se hayan publicado las bases y miráis. ¿Qué sucede? En principio, si te hacen mención a los factores, prepararás única y exclusivamente esos factores. Por ejemplo, en Metro pedían el factor verbal y pedían el factor visoespacial. En policía municipal, policía local, suelen pedir tanto, los 5 factores, lo que se denomina también, comúnmente se llama ómnibus. En bomberos, pues dependerá de la comunidad autónoma, de la provincia, etc. En bomberos generalmente, pues por ejemplo, Comunidad de Madrid te piden resistencia de fatiga, razonamiento y visoespacial. En ayuntamiento, aparte de estos 3, te van a añadir también otro factor que son las aptitudes mecánicas, que entraría también dentro de capacidad, parte de visoespacial o razonamiento. Bien, ¿qué más cosas? A nivel de toda España, los psicotécnicos pueden puntuar de diferente manera. Habrá oposiciones donde sencillamente no puntúen y tengan la calificación de apto o no apto, que en realidad sí que habría una puntuación porque el apto o no apto seguramente se va a establecer el número de las personas que quiero cortar, es decir, que a lo mejor si tengo que cortar 50 personas, pues cogería las 50 mejores notas y ese sería, digamos, el apto o el no apto, ¿de acuerdo? También es cierto que en oposiciones como la policía, pues también tenemos lo que sería la personalidad y también, digamos, que es una parte de este corte que se establece en los psicotécnicos, ¿de acuerdo? Muy bien. A la hora de preparar psicotécnicos es también muy importante que tratéis de trabajar exactamente el tipo y formato de psicotécnicos que van a entrar en vuestra oposición. ¿Qué significa esto? Pues que muchas veces comprando un libro en la casa del libro o haciendo cualquier psicotécnico que encontremos en internet, no estamos trabajando de la forma correcta. ¿Por qué? Porque, como os digo, en las diferentes oposiciones que hay en nuestro territorio nacional, entre las que se encuentran bomberos, policías, metro, algunos hospitales, etc., el formato y el tipo clásico de psicotécnico que se pide es más o menos siempre el mismo. Por lo tanto, os recomiendo que si estáis preparando una oposición concreta, tratéis de hacer psicotécnicos relacionados con esta oposición. En España no hay mucho material. ¿Por qué? Porque las empresas que examinan, digamos que son empresas muy grandes que no suelen facilitar este material y no lo venden, por lo tanto es complicado conseguirlo. Y es muy importante que conozcáis bien al detalle. ¿Por qué? Porque pensad una cosa, en cualquiera de las oposiciones en las que os vais a presentar, los psicotécnicos van a suponer un corte, como pueda ser cualquier otro, pero además pensad que en el momento que una persona controla el temario de su oposición, el que sea, policía local, bomberos, metro, sanidad, en hospitales, por ejemplo, una vez que esta persona controla bien los psicotécnicos, tenéis que pensar en una cosa, que se sabe el temario, controla el psicotécnico, es muy probable que esa persona consiga su aprobado. ¿Por qué? Porque si conoces bien los ejercicios que te van a entrar en el examen, los has trabajado y tienes mecánicas de trabajo para enfrentarte a ellos, y controlas tu temario, básicamente ya tendrías una parte de tu oposición completada. Por lo tanto, como consejos para la parte de los psicotécnicos, tratad con psicotécnicos que siempre puedan ser de empresas que os van a examinar, ¿de acuerdo? Eso es súper importante. Y también, a la hora de trabajarlos, me parece muy interesante el trabajo en casa mediante videotutoriales, nuestro trabajo propio de aprender, de generar unas mecánicas de trabajo, las que nos aconsejen los profesores, pero también me parece súper importante la parte de juntarte con más gente, hacer psicotécnicos, competir, el crono y acostumbrarte a esa ansiedad y a moverte por un examen, ver cómo vas a marcar las preguntas que no respondes, en qué preguntas te vas a meter primero, cómo competir con el resto de compañeros. Es súper importante. Entonces, mucho cuidado con los psicotécnicos, que en muchas ocasiones los vamos dejando y al final nos pilla el toro. Importantísimo cuidarlo, tanto como cuidamos la parte del temario u otras facetas de la que pueda ser nuestra oposición. Espero que estos vídeos os puedan ser de ayuda y si tenéis cualquier duda, pues aquí estamos. Un abrazo muy grande.